Bueno, buenos días, compañeras y compañeros. Buenos días. Destacando la presencia entre nosotros del miembro del Buró Político y presidente de la Asamblea Nacional, compañero Esteban Lazo Hernández. Vamos a comenzar esta reunión que, como se informó por él en su día, tiene como único objetivo esclarecer dudas, preocupaciones que se hayan derivado de estos días de estudio que hemos tenido del proyecto de Constitución. En el preámbulo, ¿hay alguna duda, alguna preocupación de algún compañero que desee manifestarla? Dariana Acuña Polledo, presidenta del Movimiento Juvenil Martiano en la provincia de Matanzas y diputada por Matanzas, estudiante de segundo año de la carrera de Marxismo, Leninismo, Historia en Matanzas. Yo considero, desde mi modesto criterio, mi modesto pensamiento, que ese apoyado debería mantenerse en la Constitución que estamos previendo, es decir, que estamos construyendo, es decir, en el anteproyecto de la Constitución. Hay muchos elementos que se pudieran plantear en este espacio que ratifican el porqué de que hoy tenemos que poner este elemento en la Constitución. Sobre todas las cosas, porque se nos ha hecho un llamado, sobre todo a los jóvenes, de no olvidar nuestra historia. Y el que lee el preámbulo se da cuenta que hay muchos ítems relacionados con todo el devenir de la historia de Cuba, todos aquellos elementos en función de la formación de todos los principios históricos que hemos tenido a lo largo de estos 60 años de revolución, y creo necesariamente que deberíamos también tener en cuenta a los que desde el otro lado, es decir, fuera de Cuba, también aportaron a nuestra revolución y también aportaron a la historia de Cuba. Y si en un momento estuvo o está en la Constitución vigente, creo que es porque tiene un sentido lógico poder también reflejar en nuestra Constitución todos aquellos que no fueron cubanos, que derramaron su sangre aquí en Cuba. Pedro Esquivel, diputado por el municipio del Cotorro. Y que tengo dudas en lo siguiente, que incluso lo traje escrito para ser más exacto, coherente en lo que voy a decir, pero quisiera hacerle una introducción a mi intervención, tratando de, a memoria, mirar hacia el pensamiento político y militar del comandante jefe, cuando expresó que mientras existiera el imperialismo, el partido le dedicaría la máxima atención a la defensa de la patria, y que la historia demostraba con demasiada elocuencia que los que violaban el principio ese no sobrevivían al error. Y entonces quería referirme a eso. Dice el artículo 3 que la defensa de la patria socialista es el más grande honor y el deber supremo de cada cubano. Y dice el artículo 5, el Partido Comunista de Cuba, único, martiano, fidelista y marxista-leninista, vanguardia organizada de la nación cubana, sustentado en su carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y el Estado. Y entonces le sumo el escrito que traje y que además escribí en la planilla que nos dieron, que dice exactamente: los fundamentos de la Constitución que se propone no explican de forma clara el papel dirigente del partido como hasta hoy en lo que a la defensa se refiere. Se explica bien lo relacionado con el presidente del país, pero no lo relacionado con el primer secretario del partido en la provincia y en el municipio. Tampoco el proyecto deja claro cómo queda el primer secretario del partido los 3 años que no es presidente, si bien queda claro el papel que tiene el partido. La duda está precisamente en eso, que hasta hoy y durante todos estos años el partido ha tenido en sus manos, muy acertadamente por cierto, los asuntos relacionados con la defensa. Y entonces aquí no me queda claro si el partido va a continuar rectoreando esta actividad o no, y estos 3 años que deja de ser presidente del país y queda solamente como primer secretario, ¿qué pasaría
en tiempos futuros. El papel del partido es lo que yo no tengo claro como hasta hoy. La defensa, el primer secretario del partido es el presidente del Consejo de Defensa. ¿Cómo queda eso hoy? O quedaría, disculpen. La Constitución es una norma de mínimo que establece los principios, las normas, el cómo se va a cumplir o cómo se va a desarrollar o cómo se va a hacer. Usted lo decía en su introducción. A nosotros nos queda claro, y pienso que le quede claro a todos los cubanos, que el partido sigue siendo, y allí se expresa la fuerza dirigente. Empieza por ahí el artículo, y de hecho, al desarrollar más adelante, donde habla de que se sustenta en el carácter democrático y la permanente vinculación con el pueblo como fuerza superior dirigente de la sociedad, por sí solo se explica. De hecho, organizar y orientar los esfuerzos comunes hacia la construcción del socialismo es el principio general, lo que nos está diciendo que es el papel que en este y en cualquier momento va a tener el partido en nuestra sociedad. Yo creo que ahí hay una frase que no se puede escapar a la percepción de nadie en el artículo 5. Dice, referente al partido, es la fuerza dirigente superior de la sociedad y del Estado. Quiere decir, como explicaba Ariel, que esta Constitución va a organizar el diagrama estatal del país. Pero hay una fuerza que está por encima del Estado, que es dirigente y superior, es el partido. Luego, la Constitución no puede trazarle directrices al partido. La Constitución no puede decir, y entonces los primeros secretarios del partido son los que se les subordina el Consejo de Defensa, porque esa no es la función de la Constitución. Ni puede trazarle esas directrices al partido. Vendrán después directrices internas del Consejo de Defensa Nacional, que incluso se crea esta vez, no como hoy en la Constitución actual, el Consejo de Defensa Nacional se pierde en un articulito de los órganos superiores. Entonces corresponderá al Consejo de Defensa Nacional después del país, que lo va a presidir el presidente del Estado, trazar las líneas directrices de cómo esto se va a organizar en el país. Porque una de las leyes que tienen que venir a complementar la Constitución posteriormente es la Ley de Defensa Nacional. A ver, Toledo, también como solución, ¿no?, a la preocupación que él mantiene con respecto al partido, como bien usted decía, en este título 10, en el artículo 214, último párrafo, dice que la ley regula la organización y funcionamiento del Consejo de Defensa Nacional y de sus estructuras a los diferentes niveles. Es decir, que aquí, en el tema de las estructuras, salva la preocupación que él tenía con relación a los secretarios del partido en sus provincias. ¿Se aclara tu duda o insiste en ella? Uno todos los días aprende. Y entonces usted ha avanzado un gran por ciento en el esclarecimiento de mi duda, que sigo insistiendo que es un esclarecimiento de una duda. Yo no pretendo imponerle al partido nada, no, por favor. Pero como todas las cosas nuevas, a uno le llama la atención. Ya comprendo de los mínimos que usted habló, de las normas mínimas. Ya comprendo que no puede aparecer aquí cosas referentes al partido porque no es de su competencia. Pero mire, la confianza que tiene el pueblo de Cuba en Fidel, que representa al partido, el pueblo tiene una confianza en el Partido Comunista de Cuba grandísima. Cualquiera con una tranquilidad espantosa le dice a usted, vos para el partido, rápido, y ya usted se pone y lo piensa. Pero yo me refería precisamente a eso, de que podamos seguir viendo, porque ya usted me esclareció eso, por ahora yo sigo con la otra parte. Digo, bueno, el partido exigirá porque las cuestiones relacionadas con la defensa se cumplan como están establecidas, o lo va a rectoriar él. No aparece aquí, pero en mi cabeza está la duda. Usted puede plantearlo en el plenario con el derecho que le asiste. Yo creo que es muy buena esta inquietud, por dos razones.
por cómo todos nosotros amamos y valoramos el papel de nuestro partido. Y además, cómo también tenemos claro que la defensa de la revolución es un tema vital. Entonces, pensando en, repito, cuando aquí decimos en este párrafo que organiza y orienta los esfuerzos comunes, si nosotros pudiéramos decir, me ha surgido la idea aquí, lo repito, pero pensando que esto también puede ser un problema que el pueblo pueda percibir, a lo mejor la población, concho, y el partido no va a ocuparse de la defensa. Yo creo que si dijéramos, organiza y orienta los esfuerzos comunes hacia la construcción y defensa del socialismo. Me parece que después dice preservar la unidad patriótica de los cubanos y los valores éticos. Pero quizá eso, después en qué forma se hace, pero dentro. Aquí se está haciendo una declaración porque la Constitución no le está dando tareas al partido, eso lo definen los congresos del partido, sus tareas, sus principios, pero lo estamos declarando, lo estamos exponiendo, y en la práctica, en la historia, hoy y siempre, la defensa será, porque pensemos lo siguiente también, nuestra defensa es la guerra de todo el pueblo, y el partido conduce esa cosa. Entonces, para que no parezca, y repito, yo antes no lo había pensado, pero después que puso a hablar me ha parecido que quedaba omitido, y por qué no decirlo, caer en que si es el presidente el que preside esto, yo creo que no, estoy totalmente de acuerdo, pero quizá esa palabra exprese lo que es, lo que tenemos que seguir defendiendo, lo que va a ser, y además está a tono con lo que decimos aquí. En la Constitución del 76, la anterior, el artículo 5, habla de la construcción del socialismo y el avance hacia la sociedad comunista. En el objetivo 5, en el artículo 5. Y hoy estamos detenidos, o nos detenemos, en la construcción del socialismo. Hay un problema importante que explicaba ahora el compañero Andoyo. Hay muchas cosas que en el año 76 el país vivía una situación totalmente diferente. E incluso el mundo vivía una situación totalmente diferente a la situación que actualmente tenemos. Después vino el derrumbe en campo socialista, todas aquellas cosas que nosotros conocemos. Pero cuando nosotros estemos analizando la Constitución, que como bien se ha dicho aquí, es un documento que tiene que plantear determinadas políticas que después se ampliarán en leyes. Nosotros no podemos olvidar que nosotros tuvimos un 6º Congreso del partido y tuvimos un 7º Congreso del partido, y que en ese Congreso del partido y en este Parlamento, en la anterior legislatura, nosotros aprobamos la conceptualización de nuestro modelo, y nuestra conceptualización precisamente no es por gusto que no planteamos la palabra comunista. Nosotros no perdemos la ideología nuestra marxista-leninista, pero tenemos que ver el problema también en épocas. Por eso, en la conceptualización, cuando se plantea la visión, se habla de lograr un país soberano, independiente, democrático, socialista, próspero y sostenible. Tamayo Méndez, diputado por Baracoa.
Bueno, al igual que a muchos de los que estamos aquí y los que no están, se nos calentaron los metales ayer y en el autoestudio, porque estamos en presencia de un documento que va a regir la nación durante muchos años, al igual que la actual, y se van a definir muchas cosas muy interesantes. Aquí en este capítulo, se me habían calentado los metales y había propuesto adicionar un artículo, o sea, un inciso, donde recogiera continuar las gestiones de carácter político diplomático por la devolución del territorio ilegalmente ocupado por los norteamericanos en Guantánamo. Precisamente ayer en la consulta se me explicó y me convenció que hay un artículo que responde a esa problemática y que satisface esa expectativa que yo tenía. Y es el artículo 12, donde dice que la República de Cuba repudia y considera ilegales y nulos los tratados, pactos, concesiones concertados en condiciones de desigualdad o que desconocen o disminuyen su soberanía e integridad territorial. Pero lo veía esa propuesta un poco más marcado a este capítulo de Relaciones Internacionales, pero creo que ayer, bueno, nos ayudó bastante esta consulta y creo que esta propuesta que yo traía la elimino porque me da respuesta el anterior que ya mencioné. En el artículo 22 se habla que el Estado regula que no exista concentración de la propiedad, y yo creo que debe decir de la propiedad y de la riqueza, tal cual dicen los documentos que aprobó el 7º Congreso del Partido y que también validó la Asamblea Nacional de Poder Popular. Este es un tema que, como explicaba Toledo, ha sido objeto de debate en más de una ocasión en la comisión. En primer lugar, porque ciertamente, como se ha explicado, este título de Fundamentos Económicos está inexorablemente imbuido del espíritu y la letra de lo que corresponda de los documentos rectores aprobados en el 7º Congreso del Partido. No obstante, nosotros reflexionamos sobre lo siguiente. Y bueno, por supuesto, reitero lo que decía el compañero Toledo al inicio, es libre cualquier compañero de expresar, y esto es solamente algunos de los comentarios y algunas de las reflexiones que hicimos en el seno de la comisión. En los documentos del partido hay un grupo de postulados que son más bien aspiraciones o principios y que son de difícil materialización en una regulación. Y uno de esos aspectos es precisamente la concentración de la riqueza, no así de la propiedad. En este propio artículo 22, como se expresa, se dice que la ley establecerá las regulaciones para dar cumplimiento a la concentración de la propiedad. Nosotros evaluamos, en primer lugar, como se ha dicho, que la aprobación definitiva del texto constitucional nos va a obligar a modificar todo nuestro ordenamiento jurídico para ponerlo a tono con esto, pero sobre todo para instrumentar los postulados que la Constitución está haciendo mención. Nosotros no podemos dejar un postulado solamente en lo que pueda decir la Constitución, que, como se explicaba al inicio, lleva una instrumentación normativa. En las normas que nosotros tenemos aprobadas y que debemos aprobar, es factible desde el punto de vista jurídico, y es lo que reflexionábamos, regular la propiedad, porque nosotros podemos decir, y de hecho decimos en nuestras normas, solo puede ser una persona propietaria de una vivienda, solo se puede tener una licencia de trabajo por cuenta propia, solo se puede tener tanta cantidad de hectáreas de tierra en propiedad, en usufructo, etc. Y así, consecuentemente, pudiéramos pensar en los bienes que, de alguna manera, en términos de propiedad, están hoy regulados y tendrán que ser regulados a futuro, a partir incluso del reconocimiento de la propiedad privada. Pero el término de riqueza, que además
se expresa muchas veces en términos más monetarios y financieros y menos de bienes, es de mucha más difícil regulación, en el entendido de que llevaría límites cuantitativos que es difícil establecer en normas y que difieren incluso a partir de los distintos ingresos que puedan tener las personas. Nosotros hemos estado incluso aprobando políticas en los últimos tiempos que definen una serie de ingresos, como puede ser la de los atletas y deportistas, que les permite a ellos lícitamente obtener determinados ingresos que bajo cualquier consideración natural pudiéramos estar hablando de concentración de la riqueza, y sin embargo ha sido una política aprobada por las circunstancias en las que estamos y por la necesidad de fortalecer nuestro movimiento deportivo, de mantener a nuestros deportistas, etc. Esas fueron las valoraciones que hicimos, que más allá de que compartimos por supuesto plenamente que la concentración de la riqueza es algo por lo que tenemos que como aspiración velar en el funcionamiento de nuestra sociedad, es un término de muy difícil regulación. No encontramos que haya conceptos jurídicos que nos permitan decir que a partir de un momento determinado esa riqueza hay que ponerla en función de algo, porque no suele darse de ese modo, suele ser difícil cuantificar, y a veces los compañeros expresan que con el tema de los impuestos pudiera resolverse. No es un tema que pueda resolverse a nuestro juicio tampoco con el sistema impositivo. De hecho, no lo logra resolver el mundo con sistemas impositivos, porque aunque esos sistemas puedan ser progresivos y las personas puedan incluso tributar más mientras más ingresan, siempre el límite pudiera sobrepasar si las causas del enriquecimiento son lícitas y no hay siempre un modo de regular cómo esa riqueza puede ser digamos, eliminada o puede serle sustraída del patrimonio de una persona. Reitero, fueron las reflexiones que hicimos en el marco del grupo de la Constitución, bajo el entendido de que ha sido un tema que previmos que podía ser de análisis y que ciertamente está en los documentos aprobados en el séptimo Congreso. ¿Qué duda tengo yo? Estamos votando una Constitución que después de todo esto, la Constitución va a estar regulada por toda la cantidad de leyes aquí. O sea, la duda es que tengo yo si este sistema de leyes después posteriormente van a, pues se regula la primera la ley, y entonces la ley después hay que ver qué se pone en la ley, ¿no? O sea, si va a tener limitaciones o no con respecto a esto que estamos aprobando ahora. La duda que tengo es esa. Aparecen 2 páginas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces en 2 páginas. Según la ley, según lo que se va a proveer, ese que elemento una duda, que muchas veces aparece ese elemento, me parece, ¿no? He concluido. La duda que aparece mucho más a todo lo largo del cuerpo. Nosotros hemos hecho un cálculo modesto, el grupo que hemos trabajado en estas actividades, y consideramos que aproximadamente 52 normas legales tendrán que elaborarse posteriormente a la entrada en vigor de la Constitución, entre normas nuevas y normas ya vigentes que tendrán que ser revisadas y actualizadas, cerca de 52. Por eso, precisamente, la disposición transitoria 13ª establece: la Asamblea Nacional aprueba en el término de hasta 18 meses un cronograma legislativo que dé cumplimiento a la elaboración de las leyes que desarrollan los preceptos establecidos en esta Constitución. Porque si en algo se ha insistido, tanto por el compañero Raúl, como por el compañero Díaz-Canel, como por Machado, que han trabajado intensamente con el grupo redactor, es que no quede ninguna ley de desarrollo de la Asamblea, de la Constitución, que no sea posteriormente debidamente trabajada. Y este cronograma dará entonces respuesta a todo ese desarrollo legislativo de normas que serán traídas a la discusión de esta Asamblea para que en su día las discuta cómo las va a dejar o cómo las va a elaborar. Y son preceptos además que no pueden tener un desarrollo amplio en la Constitución, ni pueden quedar incluso a veces en la Constitución definido un tema tan delicado como el tema económico, por la variabilidad que pueden tener en el tiempo. Y si usted puede en una definición trancarla aquí en la Constitución, después mañana necesita cambiarla y entonces el proceso es más complejo.
mientras que usted cualquier tema de esto lo deriva a la ley y después es más fácil cualquier cambio que necesariamente tendremos que hacer como hemos ido haciendo en todo este periodo de actualización del modelo económico cubano. Carmen Rosa López, diputada por el municipio de Guanajay, provincia de Artemisa. A ver, me voy a referir al artículo 27, pero también me remito a la página 17 de la fundamentación de la Constitución, donde dice que en el tema de la planificación, asimismo se refiere a la participación de los trabajadores en la dirección, regulación y control de la actividad económica. Pregunto como una duda, ¿no? En el tema regulación, cuando se habla de regulación, ¿a qué nos referimos? Hoy, en la Constitución actual, se expresa que los trabajadores participan en la conformación, ejecución y control. En el lineamiento 14 de la política económica y social se refiere conformación, ejecución y control. En nuestro Código de Trabajo se refiere de igual manera. Y cuando estamos enmarcando, a mi criterio, a regulación, nosotros los trabajadores, por ejemplo, no participamos en la enmarcación de las políticas y directivas del gobierno para la planificación. Entonces, es una duda a qué nos referimos cuando hablamos de regulación en el caso de la participación de los trabajadores. Busqué los conceptos de regulación, de ejecución, de directiva, pregunto. En primer lugar, este es un artículo que sufrió modificaciones en el seno de la comisión porque en un inicio se entendió que estaba solo circunscrito a los temas de la planificación y que la participación de los trabajadores no debía ir más allá que los procesos de ejecución, etcétera, en términos de planificación. Por eso se entendió que en este artículo, que se le amplió el alcance a toda la actividad que el Estado dirige y como un elemento de expresión de la participación de los trabajadores en cualquier proceso de dirección, y dentro de ese proceso de dirección está precisamente los temas de regulación y control, los trabajadores debían participar, en el entendido de que la regulación se da en diferentes aspectos de las definiciones, no solo de plan, sino de la elaboración de normas jurídicas a distintos niveles. A eso hay que añadirle probablemente que a la Constitución, este anteproyecto que estamos evaluando tiene una novedad en los artículos referidos al Consejo de Ministros, y es que el secretario general de la CTC participa por derecho propio en el máximo órgano de gobierno en Cuba, que tiene una facultad normativa importante. Es decir, a partir de estos elementos esenciales y sobre todo bajo el espíritu de entender que debemos lograr una participación cada día más activa de los trabajadores en cualquier proceso de dirección que tiene la actividad económica, que pasa incluso por los aspectos regulatorios a cada nivel, es que se amplió el alcance del artículo y por tanto, consecuentemente, la participación de los trabajadores en el proceso. Esclarecida la duda, compañera. En parte, porque el secretario es real, que bueno, se reconoce ahí su participación en el Consejo de Ministros. Y cuando en el Consejo de Ministros se vean las directivas o las políticas, puede opinar, pero no vota. Bueno, ¿me entiendes? Participa por derecho propio. Hoy por hoy se recoge en la Constitución, hoy en la Constitución ese aspecto no está, hoy está específicamente, expresamente puesto en el proyecto la presencia de él en el Consejo de Ministros. Dice así, dice, en las sesiones del Consejo de Ministros participa por derecho propio el secretario general de la Central de Trabajadores de Cuba. Y además aquí se le está dando en todo lo que dice el Estado, dirige, regula y controla la actividad económica, y los trabajadores participan activa y conscientemente en estos procesos, conforme a lo establecido. Después se regulará, incluso por ustedes mismos, por la CTC, cómo van a tener una participación de conjunto ya con el Estado, esa participación efectiva. Pero se refuerza la presencia de los trabajadores en todo el tránsito de la economía del país. Milagro de la Caridad Pérez Caballero, diputada por la provincia de Ciego de Ávila. Tenemos total claridad de lo expresado, pero a mí me gustaría también sugerir, a partir de que se puede modificar, ¿no?, y ampliar,
y la propia vivencia que tiene hoy el movimiento sindical del papel protagónico que tienen los trabajadores en la actualización del modelo económico, y siendo consecuente con los documentos expresados por la diputada que me antecedió, yo hiciera la propuesta de que ese párrafo quedara redactado de la manera siguiente: los trabajadores participan en la proyección, ejecución y control de manera activa y consciente en estos procesos, conforme a lo establecido. Ampliaría esa, porque hoy los trabajadores no ven de qué manera se participa en la proyección del plan de la economía. El cómo, todavía hoy nosotros no lo hemos llevado a que eso se interiorice de esa manera. Y es verdaderamente el reconocimiento protagónico que tienen los trabajadores en el desarrollo de nuestra economía. Es lo que yo quería aportar a la sugerencia que se hacía anteriormente de cómo se concibe ese tema de participación. Sobre la propuesta que hizo la compañera, porque a la hora de exponer mañana en el plenario hay que fundamentar el por qué ella dice eso un poco más. Porque cuando usted va y habla con los trabajadores dicen, a nosotros nos dicen una cuestión ya aprobada. A nosotros hicimos tales planteamientos y ninguno se tuvo en cuenta. Y después no cumplimos el plan y nos vienen a exigir a nosotros. Eso es lo que dicen en los centros cuando usted va a la reunión de los trabajadores. Por eso ellos están planteando eso. Entonces a la hora hay que explicar estas cosas de cómo son las reuniones, de los problemas que hemos tenido en la reunión con los trabajadores, para que la gente entienda que hay que regular cuál es esa participación activa, si no es una consigna. No es una realidad cuando usted vaya que los trabajadores tienen una participación activa en lo que se aprueba. En realidad, cuando hemos conversado con los trabajadores, cumpliendo lo que ha indicado la Asamblea Nacional y la dirección del partido, y conversamos con ellos, nos dicen, no, a nosotros nos queda informarnos, pero no tenemos ninguna participación en la mayor parte de las decisiones. Por eso, cuando se toca mañana, yo estoy de acuerdo que eso se toque por la compañera, pero sí hay que fundamentar el por qué ella sujeta esta propuesta, con lógica de los compañeros de la CTC, porque ellos se enfrentan a esto cotidianamente. Permiso, y yo por eso lo hice como pregunta, pero nosotros tenemos todos esos elementos para hacer la propuesta, e incluso ahora nosotros estamos en el pleno proceso del 21 Congreso y nos enfrentamos en los primeros meses del año a la presentación del plan y presupuesto. Nuestros trabajadores los que nos piden inclusive volver a los años de atrás, donde nosotros discutíamos con todos los trabajadores la conformación del plan en asamblea, las cifras, eso que le llamamos cifras preliminares. Entonces, porque si no, dice, bueno, sí, el sindicato participa. El sindicato es el secretario de la sección sindical, el secretario de un buró, o el sindicato nacional acá en el Ministerio de Economía. Pero lo que están pidiendo hoy nuestros trabajadores es realmente participar de esa conformación en asamblea. Y teníamos todos los elementos, por eso yo coincido con Carrillo que a la hora de plantearlo tenemos los fundamentos de por qué. Tamayo Méndez por Baracoa. La ciudad primada. En el artículo 21, en el inciso E, sobre la propiedad privada, dice la que se ejerce sobre determinados medios de producción y los servicios se quedan fuera. Propongo, bueno, que se revise si se agrega o no, y los servicios, porque se habla nada más que de los medios de producción. Bien, gracias. ¿Alguien desea aclarar algo al respecto? Bueno, realmente está en función del término de la economía política de medios de producción, entendido como los medios, como los instrumentos que existen para poder producir. Obviamente esos medios producen bienes y producen servicios, pero el término lo que se está refiriendo es a un bien material que se explota con una condición de tener riqueza, y por eso se emplea en ese caso medios de producción, a diferencia de lo que se emplea en el inciso posterior que habla de bienes. Hemos hecho esa distinción porque el propio bien puede ser un bien en términos de que no se use para explotar fuerza ajena ni para acumular riqueza, o puede ser usado en términos de medios de producción con esa otra intención, y esa es la distinción. Pero el término realmente implica que después usted produce bienes o servicios, pero el término, como estamos
identificando, conceptualizando las formas de propiedad, los bienes que se ponen en función de la explotación y para satisfacer no solo necesidades personales, sino también para acumulación de riqueza, se denominan teóricamente medios de producción y por eso es el término que se ha empleado, so pena de que podamos otra vez llevarlo a la comisión y hacer los análisis pertinentes. Diputada Dina Infante Pfeiffer, por el municipio Boyeros de La Habana. Es una consideración, incluso pudiera ser también una duda en el artículo 21, en el último párrafo, donde refiere que la ley regula lo relativo a estas y otras formas de propiedad, y en específico mi consideración o duda serían en la otra oración que refiere que el Estado estimula aquellas de carácter más social. Entonces, en mi consideración, la palabra más o menos, el término más menos social, puede indicar o resultar un tanto subjetivo, y me gustaría proponer aquellas que respondan al interés colectivo, u otra denominación que no infiera una consideración subjetiva, como puede ser los términos más, menos. Esa es mi opinión. Tamayo, en el artículo 50, quizá, no sé, lo entienda yo, la forma de redacción que está, dice, quien estuviere privado de libertad ilegalmente. Ahí estamos confirmando que se prevé que alguien, de esta forma que está redactado, que alguien pueda ser sancionado ilegalmente. No, sancionado no, privado de libertad ilegalmente. Privado de libertad ilegalmente. De libertad ilegalmente. Sí. Y bueno, pues si yo analizo el concepto literal, estoy concibiendo de que, ¿cómo se llama? Estoy diciendo que sí. Yo preferiría, que sería mejor entendible, cambiar por quien considere estar privado de libertad ilegalmente. No, porque imagínate, nadie que está preso se considera que está preso bien. Sí. Eso, todas las personas que la policía detiene son inocentes, sí, a su criterio, y a su criterio han sido injustamente detenidos. Entonces eso implicaría que todas las personas que la policía detiene puedan poner un habeas corpus. ¿Y aquí de qué es lo que se trata? Aquí lo que se trata es de proteger el derecho que tiene una persona, si es detenida o privada de libertad, que se haga conforme a las exigencias que la ley establece. Por ejemplo, la policía puede tener detenida una persona 24 horas sin darle cuenta a un instructor policial. Pero si ya esa persona, la policía la tiene presa 48 horas sin darle cuenta al instructor, en un caso de un delito grave estoy hablando, ya esa privación no es legal. Y entonces esa persona tiene derecho, estos procesos se han interpuesto, hoy esto existe hoy en la ley de procedimiento penal, y hay casos que se han interpuesto en los tribunales donde correspondiente, y hay grupos grandes que se han desechado por su impertinencia, pero hay otros que han procedido. Es decir, este es un término de garantía a que el individuo esté privado de libertad con el cumplimiento de las exigencias que se establecen en la ley. Pero tiene que ser nada más cuando esa situación existe, no porque yo crea que estoy detenido, no, porque incluso hay muchas personas que lo presentan y el tribunal lo rechaza, porque la privación es legal, se han cumplido todos los términos legalmente, existe la denuncia debidamente formulada, está el expediente debidamente conformado, se ha tramitado correctamente, y no hay nada que de un viso de detención ilegal. Puede ser que usted tenga un instructor policial, coja el expediente, no se dé cuenta, el expediente se le empapela ahí y se le pasan las 72 horas para definir la medida cautelar. Ah, bueno, mira, procede un habeas corpus. Y la persona puede ir al tribunal, pedir un habeas corpus, y el tribunal hacer comparecer allí y tomar decisiones al respecto. Pero tiene que haber causas efectivas de que esa situación existió. No que la persona pueda suponer, porque si no, sería imposible eso de materializar. Como usted explicaba, el habeas corpus, que es una solución que tiene la ley ordinaria en Cuba de procedimiento penal, pero no está en la Constitución, y hay que llevarlo a la Constitución por el arraigo que tienen los derechos fundamentales. Pero cuando el compañero Tamayo me lo explicaba, yo ciertamente coincido con él en que hay que revisar ahí la terminología que usamos, porque cuando se dice que quien estuviere privado de libertad ilegalmente tiene derecho a establecer ante el tribunal, ya está preadelantando una consideración de que está privado ilegalmente de libertad. Uno se da mejor cuenta cuando va al artículo 467 de la Ley de Procedimiento Penal,
que me parece que está mejor ahí la redacción. Yo creo que es cosa de revisar bien la redacción, porque este artículo lo que habla es de que toda persona que se encuentre privada de libertad fuera de los casos sin las formalidades y garantías que prevén la Constitución y las leyes debe ser puesta en libertad. O sea, una vez que se compruebe esto que está diciendo, a petición, dice aquí, suya o de cualquier persona interesada. Lo que se trata es una fórmula de redacción que no preadelante la conclusión de que la privación de libertad se produjo, o sea, ilegalmente. Porque es verdad que toda persona tiene esa inclinación de decir que está presa ilegalmente. Entonces, de lo que se trata, repito, es no enfocarlo en la solicitud, sino en la revisión final de eso, y si procede el habeas corpus, porque la persona está efectivamente detenida o privada de libertad ilegalmente, bueno, que se decrete. O sea, es muy sutil aquí la diferencia, pero yo creo que sí funciona. Bueno, pues se puede revisar la redacción, pero lo que hay que respetar es el contenido esencial, que es el que he tratado de defender. El contenido esencial es el que hay que defender. Diputado Jorge Crespo, de la provincia de Matanzas. Yo voy a referirme al artículo 64, que plantea: las personas tienen derecho a dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las que están obligadas a tramitar en plazo adecuado, dando las respuestas oportunas y pertinentes en conformidad con la ley. Teniendo en cuenta que es significativa la cantidad de personas que se han referido al tema del anónimo, cuestión esta tan irritable que causa a las personas y que muchas veces se le da tanta importancia, pensamos que existe madurez política y revolucionaria en nuestro pueblo para enfrentar este problema, que no es más que la falta de control y fiscalización en las diferentes instancias. El daño a la salud, el impacto social que ocasiona, atenta contra la credibilidad del sistema. El procedimiento para esclarecer este asunto no es efectivo y en ocasiones oportunas maximiza y mientras la sociedad. Existen derechos, organismos e instancias en las cuales se puede discutir estos temas. Por tal motivo, proponemos que el artículo de la Constitución 64 debe quedar de la siguiente forma: las personas con previa identificación tienen el derecho de dirigir quejas y peticiones a las autoridades, las cuales están obligadas a tramitarlas en plazo adecuado, dando las respuestas oportunas y pertinentes de conformidad con la ley. Eso es lo que estamos proponiendo. Nosotros allá en la Comisión Económica hablamos del tema con los diputados y les decíamos en ese momento que al momento usted poner que debe identificarse la persona, está limitando en cierta medida el derecho de queja que tiene. O sea, la persona se puede quejar por la vía que considere necesario, ya sea identificándose o no. Y hemos demostrado en la práctica que muchos de estos anónimos son verdad y hemos descubierto grandes hechos y hemos sancionado a muchas personas como consecuencia de ello. Ellos nos decían, bueno, pero cuando es mentira y se lacera entonces la persona que se está haciendo el anónimo, cuando es contra una persona en específico. Bueno, entonces tenemos las administraciones que ver el cómo vamos a investigar el anónimo para tratar de ser los menos dañar menos la persona que se está dirigiendo a ella y evitar así que su integridad personal se vea lacerada y todo lo demás. Tendemos nosotros como personas que ver la vía a emplear, pero no creo que deberíamos limitar. No obstante, es un derecho del diputado decirlo aquí en plenario, como hemos dicho otras veces, y que los demás consideren o no incluirlo en la Constitución, pero creo que sí deberíamos pensarlo bien porque no podemos limitar este derecho que hemos defendido siempre de los ciudadanos cubanos a la queja. Como bien se puede ver, es un capítulo de los derechos individuales, que el artículo como tal 64 hay que verlo en la enmarcación de que se hace a que es un derecho que tiene esa persona natural en sí a quejarse y a pedir algo, y la obligación que tiene entonces la administración de darle respuesta. Es más bien hacia lo que va dirigido al derecho ese de mantenerlo, porque no es menos cierto que en ocasiones las personas se quejan y son mal vistas por la simple queja o la simple petición que se realiza. Y aquí la Constitución lo que refrenda es, bueno, tú como persona
tienes ese derecho. Y yo como Estado, como administración, tengo la obligación de en los términos que se establezcan darte esa respuesta. Yo pienso que incluso como está redactado, precisamente incluso anima a que la gente lo haga identificado, porque dice que tienes derecho a ir a recibir respuesta. Pero fíjense, nosotros hemos podido comprobar en la Contraloría General en los años que han ido aumentando las denuncias identificadas. Cuando nosotros comenzamos en la Contraloría, que una de las funciones que tiene la Contraloría es atender también a las quejas y denuncias en el ámbito del tema administrativo, casi el 80 y tanto, casi el 90% eran anónimas. En estos momentos, casi el 70% son identificadas. Yo creo que hay una relación muy importante. En la medida que los organismos van trabajando mejor en su funcionamiento diario y una persona incluso puede recibir respuesta a sus preocupaciones en su lugar. Bueno, hay excepciones y hay gente que se dedica a escribir y a escribir e incluso no descartamos algunos con fines y con propósitos no revolucionarios. Pero si yo puedo resolver el problema en mi lugar, no voy a caminar o están mandando a tantos lugares. En la medida que en cada lugar la gente atienda y le dé respuesta debidamente a los problemas, se disminuye eso. Lo estoy diciendo porque en la práctica lo estamos apreciando. Ahora, personalmente también comparto, me gusta que las personas estén dispuestas a decir las cosas de frente, a actuar con honestidad. Pero mire, hay realidades, hay personas que no lo pueden hacer. Incluso la ley de la Contraloría establece la obligación de proteger, porque hay personas que van y denuncian y se identifican, pero piden protección. La protección es no identificarlo, tramitar el asunto y no identificarlo, porque suceden cosas, compañeros. Yo diría que se han ido disminuyendo, pero hay represalias que son muy sutiles, desde un cambio de estructura y desapareció la plaza donde tú estabas. Eso pasa, y otras cuestiones que son muy subjetivas. Y hay otros casos que son los menos, pero que la gente, cuando una persona denuncia algo de un tema, de una corrupción, se está jugando incluso su seguridad y la de su familia, porque hay amenaza. Repito, no es general y por suerte en nuestro país no hay esas cosas, por muchas razones y por muchos órganos que tenemos y organismos que protegen a todos los cubanos. Pero es esa situación. Yo creo que no se puede negar que la gente, aunque todo lo que hagamos y todo lo que digamos esté dirigido a que las personas asuman la defensa de la revolución a costa del sacrificio que tenga que hacer, como dice el concepto de revolución, pero no se puede negar esa posibilidad, porque incluso a veces hay circunstancias. Hay una persona que no quiere ser siempre así, pero ante determinado problema actúa así, y no es que sea una conducta ni deshonesta ni cobarde, siempre hay circunstancias. Las personas se enfrentan a circunstancias. Pero repito, como lo dice el artículo, a mí me parece que es favorable animar que las personas lo digan, porque dice y recibir la respuesta. Claro, el que no se identifica, al final, aunque usted no le pueda dar la respuesta, él se entera, porque como el método es informar en el colectivo de dirección o adoptar las medidas si es cierto lo que dice, pues indirectamente él lo conoce y se entera. Pero yo estaría a favor de que se mantenga como está aquí. Freddy Luis Sánchez, diputado por la provincia de Cienfuegos, municipio de Cumanagua, Comisión de Defensa. A ver, tengo una duda, que ayer fue un debate, un análisis en la Comisión de Defensa en horas de la tarde, con relación al artículo 68. A ver, presidente, en la Constitución antigua no se hablaba del matrimonio de esta forma. Hoy estamos hablando del matrimonio de la unión voluntaria concentrada entre dos personas, con actitud legal para ello. Yo quisiera saber, a ver, se dice de dos personas. Dejamos un campo abierto. O
hombre, mujer, o estamos hablando ya de la comunidad gay de nuestro país, entre otros términos. Creo que es un, fíjese, si es por la forma de interpretación que tengo, es un avance, es como saltar más que Sotomayor. Ahora, ¿cuál es mi preocupante? Sí, se puede admitir, a ver, pero mi preocupante es hasta dónde llega esta ley, cuál es el límite máximo, porque países altamente desarrollados, por ejemplo, no permiten la adopción de niños, se ha eliminado en muchos, y son cosas que hay que tener y hay que mirar y hay que analizar muy bien. Lo que se pretende precisamente es eso, es entre dos personas, tengan la inclinación, no la desviación, la inclinación sexual que decidan tener, es entre dos personas. Ahora, los temas de la institución de la adopción serán recogidos en ley de acuerdo a lo que los diputados que tenemos la facultad de aprobar esa ley acá, adoptemos esa decisión y que debe llevar un proceso de consulta, por supuesto. Y el objetivo es ese, es algo que se ha venido promoviendo desde hace mucho tiempo, desde la Federación de Mujeres Cubanas, desde el Centro Nacional de Educación Sexual y en consonancia además con lo que está sucediendo en el mundo. Recientemente la Organización Mundial de la Salud excluyó el homosexualismo de las enfermedades de tipo mental. Entonces, ¿por qué nosotros vamos a seguir considerando que es una desviación cuando no lo es? Es sencillamente una inclinación sexual. Y ese es el objetivo, no definir aquí entre un hombre y una mujer, entre hombres entre personas del mismo sexo, sino entre personas, porque al final son personas. Gerardo Hernández, de la Comisión de Industria y Construcciones, Cabilla y Cemento. Pero yo siento la necesidad de decir aquí que la primera boda pública entre dos hombres es de un cubano. Y aquí en esta reunión hay una persona que lo conoció. Y puedo decirle que es un puntal allí en la oficina de Naciones Unidas en Kenia, en defensa de la revolución. Me quedó la duda y él hablaba de que venía a La Habana para la fiesta del 28 de septiembre. Y yo fui con otros diputados allá a Línea, en la calle 24, a ver si era verdad aquello. Oiga, un puntal revolucionario. Y ese se casó allí en Naciones Unidas con otro hombre. Fue público esa noticia en el mundo por primera vez, que se hizo público y se divulgó muchísimo, la boda de un cubano allí en Naciones Unidas en Kenia. Quería explicar eso aquí. Me parece que es importante ese paso. Y convencido estoy que en la consulta seguramente en mayoría va a ser aprobada, porque eso demuestra la capacidad de nuestro pueblo. Gracias. Giovanni Chacón, diputado por el municipio de Guantánamo. El artículo 74, proponer una adición que sería donde dice: el Estado garantiza la atención requerida por las personas con algún tipo de discapacidad para su rehabilitación o el mejoramiento de su calidad de vida. Ahí debe ser, y la familia, el Estado y la familia. Teniendo en cuenta que a lo largo de todos estos años, de toda la historia, el Estado ha venido dando la importancia que debe jugar la familia en el tema de la rehabilitación de los discapacitados. Además, que la misma vida práctica ha ido demostrando que a veces cuando visitamos, por ejemplo, en los hospitales psiquiátricos, tanto en Guantánamo como en otras provincias, nos percatamos que a veces hay personas que están de alta y llevan un año viviendo en esos lugares y la familia no quiere ir a recogerlo. A pesar que el Estado hace todo el esfuerzo para reincorporarlo a su vivienda, con eso no se puede lograr. Pienso que la familia también debe jugar un papel fundamental en este sentido. Evaluar si lo colocamos ahí o lo llevamos al artículo 67, no deja de tener razón lo que está diciendo, donde ya se habla de que el Estado atribuye a las familias concebidas como célula básica de la sociedad responsabilidades y funciones esenciales en la educación y formación de las nuevas generaciones. Se hace referencia al cuidado y atención de los adultos mayores, pero no a los discapacitados. Colocarlo aquí, que creo que tiene un mayor alcance, porque ahí se está definiendo cuál es el papel que le dé el Estado a la familia, y llevarlo aquí. Maricel Castañeda Morales, diputada por el municipio de San Miguel del Padrón. Sin dar mucho ambaje, me refiero a que por qué no se tiene en cuenta en el artículo también la obligación
de la familia en contribuir activamente a la educación y formar integralmente como ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos, porque la escuela como institución educativa tiene en su encargo social la formación de valores en nuestros niños, niñas, adolescentes, pero todos conocemos que la educación comienza en la cuna y no termina sino con la muerte. ¿Cómo es posible que la familia, la escuela, a través de todas sus actividades, sus procesos, esté contribuyendo a esa formación integral del estudiante y cuando llega a la casa ve algo diferente en la familia? Y lo podemos ver en la realidad hoy, como cuando van con los niños, con la familia a un centro recreativo, a una actividad, digamos, cultural, los modales son preocupantes, como la forma de vestir, de dirigirse a una persona nos llama la atención. Entonces, hasta en el propio hogar, cuando van a oír una música que molesta al vecino o las manifestaciones intrafamiliares que también van en contra de la formación de ese ciudadano que hoy queremos. Por tanto, yo lo que sugiero que no se tenga en cuenta el deber y que siga siendo también la obligación de la familia para que se vea el binomio escuela-familia en esa formación integral de los ciudadanos con valores morales, éticos y cívicos. Muchas gracias. Alberto Osorio, diputado de La Habana, municipio de Octubre. Bueno, referente al artículo 94, considero como un artículo de garantía para las personas que se está llevando al texto constitucional, una garantía que hace muchos años las personas tienen y que de hecho llevan a efecto. ¿Dónde yo veo la laguna? Cuando una persona realmente considera que los derechos que les están siendo afectados son de carácter netamente constitucional, no veo que haya una posibilidad de que exista en los tribunales una sala de garantías constitucionales. Se habla de la Constitución, se está hablando de años, y creo que este es el momento para nosotros dar el paso de posibilitar una sala de garantías constitucionales en los tribunales, de que la ley establezca el procedimiento para llegar a ella más adelante. Todo eso estoy de acuerdo. Lógicamente eso tendrá que partir de los territorios, no sé si con sesiones en los tribunales o con oficinas en los poderes populares, pero considero que es el momento, porque es una garantía del soberano, porque no existe la sala y sí tiene que ver con la Constitución, es propia de ella, por tanto debe aparecer aquí, porque existen ejemplos de garantías de los ciudadanos que la vida nos ha demostrado en este mismo minuto, como es el procedimiento del habeas corpus, que tantos años llevaba en el capítulo 9 de la Ley de Procedimiento Penal, que hubo que llevarlo como una garantía constitucional porque no se llevaba a cabo, no surtía efecto. Este es un capítulo muy importante, se abre un mecanismo de garantía a toda la ciudadanía, acudir a la vía jurisdiccional para defender sus derechos, es decir, reclamar ante los tribunales cuando se ha vulnerado un derecho. Es el principio que se establece, no se define categoría de derecho, rango de categoría de derecho, se habla, se vulneren sus derechos, cualesquiera que estos fueren. El derecho a reclamar ante los tribunales la restitución de ese derecho y obtener de conformidad con la ley la correspondiente reparación o indemnización, incluso por una acción de un directivo o un funcionario empleado o por un no hacer de un funcionario o empleado. La forma en que esto se va a expresar, la Constitución lo remite a una ley, dice, la ley establece, o sea, vendrá una ley que tendremos que discutir aquí, cómo se materializará un procedimiento, cómo lo vamos a hacer, bueno, lo tendremos que definir en una ley, si va a ser una sala de garantía en el tribunal, si va a ser en un sistema concentrado, si va a ser en un sistema difuso, explico eso, puede ser que esté concentrado a nivel de un tribunal, puede ser que esté expandido en varios tribunales, pero eso le corresponderá después a la ley desarrollar este principio y garantía que estamos aquí reconociendo. Y cómo los tribunales nos van a proponer con una ley, un procedimiento que además hemos dicho que sea la pertinencia, o sea, cuándo procederá esto,
el procedimiento, que tiene que ser un procedimiento preferente, expedito y concentrado. Es decir, lo que hemos tratado de decir, que sea rápido, que no vaya a caer en otros procesos largos, que se le vaya a aplicar otro mecanismo, un mecanismo específico, especial para resolver este sistema de garantía. ¿Cómo el tribunal lo va a resolver? Si con un tribunal específico, con una sala o adicionándoselo a salas hoy vigentes. Bueno, ya lo veremos en una ley específica que tendremos que discutir y decidir en su día este órgano legislativo. Buenas noches, al saludarlos estamos iniciando la emisión estelar del noticiero de la televisión cubana. Buenas noches, gracias por su compañía. De inmediato los titulares.